Bueno, gloria a Dios, le habla el pastor Edgardo Hernández de la iglesia Ríos de Agua Viva, uno de sus estudios. Aquí estamos para bendecirlo en un nuevo programa. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Si quiere, repita conmigo esta oración. Dígale: Dios de los cielos, aquí estoy. Necesito que me bendigas este año. Dame fuerzas, dame sabiduría, dame entendimiento, dame carácter para enfrentar todos los problemas que se me presenten en mi familia, en el trabajo, en la parte económica. Y si llega la enfermedad, que yo la pueda sortear en el poder de tu Espíritu. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Sé tú glorificándote, Padre. Te entrego todas mis necesidades y obra en mí el querer como el hacer. Ten misericordia de mí. Necesito tu amor. Necesito un cambio de vida. Necesito que obres en mi hogar. Necesito que obres en mi pareja. Que obres en mí. Que obres en todo. Hay un texto, Señor, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre, ese texto yo lo desato. Padre, ese texto cae, se hace realidad en mi hogar, en mi vida personal. En el nombre de Jesús. Y mi familia va a cambiar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendición, respuesta, unción y victoria para todo lo que usted emprenda en este recién año que empieza. Bueno, gloria a Dios. Vayamos a Marcos 5:23. Otra referencia bíblica, Marcos capítulo 5, versículo 23, que dice así, vea. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vemos que el Señor usaba las manos para hacer sanidades y milagros. Hoy en día se va a hacer lo mismo. Es que Jesús no se puso a reprender demonios, ni a gritar, ni a zapatear, ni a hacer un espectáculo. Simplemente fue, oró e impuso las manos y Dios se glorificó. También tenemos allá en Marcos 6:5. Vayamos a Marcos capítulo 6, versículo 5, que dice así: y no pudo hacer allí muchos milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Ponía las manos de los enfermos. Entonces, vemos que estos milagros se daban a través de personas, en este caso particular de Jesús, porque ellos mantenían en oración. Y hoy no se ven sanidades espectaculares, muchas cosas. ¿Por qué? Porque falta oración en la iglesia, falta oración en el liderazgo, falta oración en las familias. Las personas que se dicen ser cristianas no quieren venir a los cultos de oración, no quieren venir a los ayunos, no quieren tener vigilias a la manera que debían hacerse, que era toda la noche, sino ahora son mini vigilias de 9 a 12 y eso la gente escasamente viene. Entonces, donde no hay oración, no hay unción, no se puede mover el poder de Dios. Si en su casa nadie ora y todo el mundo es pendiente del celular, todo el mundo es pendiente del PC, todo el mundo es pendiente del televisor, ¿a qué horas oran? Entonces ahí mandas el mundo, mandas la carne, mandas los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y entra el diablo y hace lo que quiere, y por eso hay tantos problemas en los hogares, por eso hay tantos problemas en las iglesias, por eso hay tantos problemas dentro del liderazgo, porque falta oración. Y no se ven sanidades, que es lo que nos interesa en este primer uso de usar las manos para la gloria de Dios. Y vemos que Jesús nos da ejemplo, Pablo nos da ejemplo. Ahora, la segunda manera de usar las manos para bendecir a otros la encontramos allá en Mateo 19. Mateo 19, vamos a ir a Mateo capítulo 19, verso 13, que dice así. Dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos, ¿sí? Para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Y el verso 15 dice: y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces aquí tenemos, en conexión con bendecir a los niños, vemos también que se puede usar las manos para bendecir a los niños, pero hay que poner las manos y bendecirlos. Hoy en día se usa mucho Dios le bendiga, hermano. No es pecado, no es malo hacerlo, pero no es la manera correcta. Si quiere bendecir a una persona,
vaya, ore por él, póngale la mano en un hombro y dígale, el Señor lo bendiga, lo guarde, porque usted transmite la unción que tiene, la bendición suya, se la comparte a su hermano, a la persona que usted desea bendecir. Eso es para aprender. Ahora, la tercera manera, voy a hacer un paréntesis aquí. Por no bendecir los niños, porque en la casa falta quien ministre el poder de Dios, que debe ser, se supone que el papá. Por eso es muy importante que el papá se convierta a Cristo, la mamá se convierta a Cristo y los dos puedan tener comunión. Cuando la mujer es la cristiana y el hombre es el impío, el que no busca a Dios, sino que se la pasa ya en la cantina, en el partido de fútbol o esclavo del trabajo, entonces no hay una unidad y una casa dividida no puede permanecer. Entonces hay una división espiritual, puede que se entiendan humanamente y hay armonía, pero en la parte espiritual hay disolución, hay división y no hay quien bendiga. Lo puede hacer la mamá, entonces ponga las manos sobre sus hijos como lo hacía Jesús y ore, porque el diablo odia a los niños. Usted ve la programación infantil, las franjas infantiles en los canales de televisión nacional e internacional están llenas de satanismo, videojuegos llenos de contenido satánico, de magia negra, y que inducen a los niños a la violencia y al ocultismo y incluso hasta la perversión sexual. Por eso usted tiene que bendecir sus hijos, porque el diablo quiere quitarle sus hijos y ya lo está haciendo. Hay leyes, ya el papá no puede corregir al hijo porque si no, según ellos, los traumatizan. Y por eso tenemos las calles llenas de bandidos, de delincuentes menores de edad, que son los mayores productores de delincuencia, de delitos menores, y las cárceles están al techo de tanta juventud presa, que los jueces únicamente tienen que decir no es peligro para la sociedad, no es peligro, no representa ningún peligro, y acaba de matar, atropellar, apuñalar, hacer y deshacer, pero no hay cupo, no hay cama para tanta gente, y usan las leyes para suavizar. Pero ¿de dónde vienen esos niños delincuentes? Niños que no han sido bendecidos con el poder del evangelio, niños que no han recibido una imposición de manos, niños que no conocen de Dios. Mucha gente lleva a sus niños a la iglesia y esos niños crecen dentro de la iglesia, en las escuelas dominicales, pero nunca se arrepienten, nunca han tenido un encuentro personal con Cristo. Y cuando llegan ya a los 13, 14, 15, 16 años, la mayoría, por lo menos el 70-80%, se va de las iglesias, deserta los caminos de Dios, y la gente dice, no, pero es que el diablo, el mundo atrapó a mi hijo. Pero si el Señor se lo entregó a usted de niño, Dios le dio a esa criatura para que usted lo llevara a la iglesia e hiciera de él un siervo de Dios. Mire el caso de Ana. Ella entregó a su hijo al templo en aquel entonces porque no había el peligro de ahora. Y ella dedicó a su hijo a Dios. Jesús, vea, desde temprana edad era llevado al templo por los padres y lo cuidaban y le enseñaron, siendo él Dios encarnado, pero se sujetó a sus padres terrenales. Y ¿quién fue Jesús? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Libertador, el que murió en la cruz del Calvario. Y él no permitió que los discípulos regañaran a la gente, a los padres, que lleven a esos niños escandalosos, lleven a esos niños que molestan. Y él los bendijo, porque él sabía que no podía dejar la juventud. Los niños son el futuro de la iglesia, el futuro inmediato del mundo, de la sociedad, y por eso hay tanta violación, tanta violencia contra los niños, golpes, y como dice la escritura, y los peores enemigos serán los de tu propia casa, y a veces los peores enemigos de un niño son su propia familia. ¿Por qué? Porque no conocen de Dios. Tenemos que empezar a clamar por los niños y a bendecirlos. Ahora, la tercera manera en que se deben usar las manos para la gloria de Dios es con la conexión de ministrar el bautismo del Espíritu Santo, que esto ya no se ve, eso ya es una cosa rara. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 8. Vamos a ir a Hechos, capítulo 8. Vamos aquí a movernos, aquí Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo 8, versos 17 y verso 19. Dice así: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto
vale para cualquier cristiano, pero detrás de esto debe haber un contexto, una raíz que se llama que la persona que imponga las manos para que reciba a la gente el bautismo del Espíritu Santo debe ser una persona que esté conectada, tenga una vida de oración fuerte con Dios, y eso es lo que falta hoy en las iglesias. La gente no quiere venir a los cultos de oración. Es el culto principal. Donde no hay oración, no hay santidad. Y donde no hay santidad, entonces está lo que no es santo, lo que no le agrada. Y por eso las peleas, los chismes, las roscas en las iglesias, la rivalidad entre líderes, la rivalidad entre los mismos líderes dentro de la misma iglesia y ahí con otras iglesias, que mi iglesia es más santa, que mi iglesia es más bonita, que mi iglesia tiene mejor alabanza, que mi iglesia tiene mejores equipos, pura habladuría, truhanería, que no bendice. El Dios lo que quiere es que su pueblo sea un pueblo de oración, y Él dice que tenemos que orar sin cesar, tenemos que orar. El versículo 19 dice, diciendo, dame también a mí este poder, decía Simón el mago, un impío que vio que eso era rentable, como pasa hoy con muchos de la prosperidad, muchos líderes de la prosperidad, que se dio cuenta que ese evangelio era muy rentable y que les producía muchos réditos y ganancias personales. Dice, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la reacción de los hombres de Dios? De Pedro, dijo, tu dinero perezca contigo. Esto es una sentencia para todos aquellos que viven explotando al pueblo de Dios. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don, los regalos de Dios se obtienen con dinero. Y cogen las cosas de Dios, cogen los dones de Dios. Por eso allá Mateo 7:23 es claro, contundente y lapidario. Apartados de mí, malditos, yo no os conozco, Dios, al fuego eterno, hacedores de maldad. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, cogieron las cosas de Dios como negocio. Y aquí vemos que es para enriquecer, bendecir con el poder de Dios, ministrar el Espíritu Santo a las personas. Vamos a ir a Hechos 19:6. Vamos a ir a Hechos 19:6. Aquí lo tenemos. Mire, aquí está. Hechos capítulo 19, versículo 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Se da cuenta? Que Dios está buscando que su iglesia, o sea, usted que dice ser cristiano, bautizado, y que tiene no sé cuántos años, y que fue al instituto, y que ha hecho cursos, y que ha estado en talleres, y que lo han ministrado, y que le han profetizado que Dios lo quiere usar, y que quiere llevarlo hasta Marte, y lo que tiene promesas tremendas de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero ¿de qué le sirve? Primero, si no se prepara en el conocimiento bíblico serio, profundo y radical, o sea, bíblico 100%. Y fuera de eso, no ora. Entonces, Dios no puede usar a un cántaro, no puede echar vino nuevo en odres viejos. Por eso hoy, cuando alguien medio lo usa a Dios, todo el mundo quiere, venga para acá, pastor, venga para acá, hermano, mira, ese hermano lo está usando Dios. ¿Y por qué no te usa a ti? ¿Por qué Dios no te puede usar a ti? Porque usted no quiere orar, porque usted no quiere orar. El primero que tiene que orar en una iglesia es el pastor. Los primeros que tienen que orar en una iglesia son los maestros de escuela dominical. Todo el cuerpo de liderazgo, lo que llaman damas, caballeros, jóvenes, como tengan dividida su iglesia en su organigrama, todos deberían reunirse y clamar permanentemente, pero no se hace, cada uno trabaja por su lado, se hace un programa anual y todo, gloria a Dios por eso, pero mientras no nos reunamos juntos unánimes, ¿qué le dijo el Señor a los apóstoles cuando Él se fue? Quedaos allá en el aposento alto hasta que seáis investidos de lo alto. Y ellos no se quedaron tirando tablets, no se quedaron jugando el siglo, no se quedaron jugando naipe, ni póker, ni ajedrez. Se quedaron orando y clamando, y vino el Espíritu Santo y se repartió en lenguas de fuego. Y ahí estaba hasta la Virgen María, y fue bautizada y llena del Espíritu Santo, porque Dios quería que ellos llevaran esa bendición. Entonces, si no oramos, no va a haber poder de Dios. Si no oramos, entonces se abre la puerta para los chismes, para la murmuración. Porque la oración trae santidad. La oración trae presencia de Dios. Pero si cada uno llega a los cultos a hablar y llega tarde a interrumpir, y fuera de eso no llevan Biblia, claro que esa parte se la entiendo a muchos
porque la mayoría de las iglesias ya no quieren leer Biblia, sino textos selectos. Gloria a Dios que leen unos textos, pero querrá Dios que su pueblo reciba migajas, porque no leen capítulos completos de la Biblia. No solo anuncios y 3 y 4 ofrendas y 4 y 5 coros, gritadera, saltadera, ayuradera y gloria a Dios y grito de avivamiento, pura bulla, pura carne, pero no hay poder de Dios. Vaya, dígale usted a cualquier cristiano, hermano, vamos a sacar un demonio allí, que un hermano, una persona que está endemoniada. Uy, sangre de Cristo, yo no tengo ese ministerio, vaya usted. Todos, entonces el Señor es mentiroso. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán ¿qué? Las manos sobre los enfermos y ¿qué? Y sanarán. ¿Por qué no se ve eso hoy? Porque la gente no quiere orar, porque las iglesias no quieren orar. El pueblo de Dios no viene a orar a las iglesias, viene a charlar, a chismosear, a entrar y salir dentro de los cultos, a un desfile para los baños, un desfile para la tienda de la esquina. Comen y beben dentro de la misma iglesia mientras se está ministrando la palabra, la alabanza. ¿Cómo así? ¿Cómo se va a mover Dios? La gente no quiere orar. Y donde no se ora, entonces entra el cachudo, entra el diablo y empieza a manipular la mente de las personas. Entonces Dios quiere, hay gente que Dios llama para hacer trabajos específicos. Mire, Hechos 13, versículo 3, ahí está, que yo se lo leí ahorita, la lista de 4 personas. Hechos 13, versículo 3, y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces esta gente, cuando iba a ser comisionada, ¿quiénes eran? Era Simón, Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había quedado junto con el tetrarca Saulo. Entonces había gente que oraba, ayunaba, y dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo. ¿Y qué hicieron? Los apartaron, ayunaron y oraron, y luego como acto al final les impusieron las manos y les despidieron. Dios quiere que hagamos eso, pero si no hay oración, de nada sirve imponer las manos. Hemos reemplazado la doctrina de la imposición de manos con gritería y zapatería. ¡Fuera! ¡En el nombre de Jesús! ¡Fuera! Y es una escandola y una zapatería, y abra la boca y le echamos aceite y mire, vomitó, y luego le meten candela a un papel periódico para quemar los demonios. Unas cosas antibíblicas, ridículas, que rayan en la locura. ¿Todo por qué? Para llenar el vacío de la falta de oración, y entonces Dios no se puede glorificar. Dios quiere llamar gente a hacer trabajos específicos. Por ejemplo, la gente que Dios aparta para que vaya a los hospitales, a las cárceles, a esa gente debe estar en ayuno de oración, y el liderazgo debe imponer las manos y bendecirlos, y que vayan con la unción de Dios. Pero eso ya no se hace, eso ya no, ni siquiera apoyan eso. Entonces Dios quiere que las cosas se hagan. Entonces hay trabajos específicos, por ejemplo, los que trabajan con la drogadicción. Esa gente necesita orar, ayunar, se le imponga las manos, el liderazgo, el pastor, y vayan ellos con el respaldo de Dios. Pero eso no se está haciendo. Entonces Dios quiere bendecir. Por eso vuelvo a leer Hechos 13, 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Iban a hacer un trabajo específico. Y la quinta manera de usar las manos es impartir los dones espirituales por medio de los ancianos. Primera de Timoteo 4:14. Primera de Timoteo 4:14. Es el pastor el que debe estar ministrando. Primera de Timoteo 4:14 dice: Pablo le decía a Timoteo: no descuides el don, el carisma, el regalo espiritual que Dios te ha dado, que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, o del presbítero, como usted lo quiera llamar. Aquí tenemos cómo Dios quiere transmitir dones y bendiciones a los demás. ¿A través de qué? De la imposición de manos. Y esto llegó, esto que le estoy hablando de la doctrina olvidada de la imposición de manos, eso fue una doctrina fundamental en la iglesia primitiva. Vayamos al libro de Hebreos, al capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versículo 2, si no estoy equivocado. Hebreos capítulo 6, versículo 2. Vamos a mirarlo, que dice así, vea. Hebreos 6, 2.
de la doctrina, escuche, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces mire que la iglesia del Nuevo Testamento consideraba la imposición de manos como parte de la doctrina. Entonces no debe separarse la imposición de manos de la oración, porque la oración indica que los dones de la gracia, que la sanidad o el bautismo en el Espíritu Santo son parte de Dios y no de las personas que están ministrando. Lo que Dios sí pide es que la gente, su pueblo, usted que es un cristiano, sea una persona que consagrada, una persona que honre a Dios. Ahora, cuando ellos nombraron a los 7 hombres, ellos aquí tenían 2 implicaciones. Una, que ellos tenían buen testimonio. Todo el que quiera ministrar, todo el que sea autorizado por imposición de manos para ir a hacer un trabajo específico, para ser pastor, necesita tener buen testimonio público y tener un testimonio de parte de la iglesia. A través de las personas, la iglesia da testimonio. Entonces, si las personas de X o Y congregación son todas mundanas, groseras, tramposas, peleonas, mentirosas, incumplidas, entonces la iglesia está dando mal testimonio. No se está honrando a Dios, se está negando a Cristo. Y la gente dice, vea, para hacer morcillas para el diablo, mejor me quedo quieto. Entonces, mi amigo, si hay algo que caracteriza a la iglesia del Señor, a los siervos de Dios, es que son constantes en la oración, son fieles a Dios, a su palabra, y les gusta orar y se dejan guiar por el Espíritu Santo, se dejan guiar. Por eso, mi amigo, usted tiene que entender que toda persona que quiere consagrarse a la obra de Dios tiene que tener buen testimonio de los de afuera y de los de adentro. Que el Señor lo sacó del mundo de la delincuencia y la droga, gloria a Dios. Pero que se viva el texto de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esa persona, todo el mundo ve el cambio. Y con el paso de los meses, de los años, ve esa persona consagrada, una nueva criatura, un hombre de Dios, una persona llena del Espíritu Santo que es fiel. Pero si los ven un mes en diciembre, en la Semana Santa, tomando cerveza, se van a los centros comerciales a consumir licor a escondidas, se meten a los bares privados a consumir, o en las casas. ¿Y qué tiene de malo? Dice, tiene mucho de malo porque contrista el Espíritu Santo, se pierde el poder de Dios y lo reemplazamos con gritos y con alaridos y con culto de estilo discoteca y con una gazapería que nada glorifica a Dios. Por eso, mi amigo, si ve la importancia del llamado de Dios, si ve la importancia que usted guarde sus manos para la gloria de Dios y que tenga unas manos santas. Entonces, ya para rematar, para redondear esta pequeña enseñanza, las 5 maneras en que Dios quiere que usted use sus manos: 1, en conexión con los milagros de sanidad; 2, en bendecir a otros; 3, en ministrar el bautismo del Espíritu Santo; 4, en la comisión para trabajos específicos; y 5, para impartir los dones espirituales por medio de los ancianos, de los pastores de la iglesia. Pero hoy en día no se está haciendo eso. Volvamos a la senda antigua, aunque estemos en principio de una apostasía que cada día crece más. Recuerde, juntos pero no revueltos. Que usted sea parte del remanente de Dios y no parte de lo que decía el Señor: muchos son los llamados, pocos los escogidos. En alguno de esos 2 grupos está usted. Y Jesús dijo algo y fue tajante: el que no es conmigo es contra mí. ¿En qué lado está usted? No piense que la religión y el carnet de su iglesia y ser amigo del liderazgo lo va a hacer mejor delante de Dios. No, señor. ¿Quiénes mataron a Cristo? La clase religiosa. Viendo no ven y oyendo no oyen. Que eso no sea su caso. Dios le ama, Dios le bendiga. Espero que usted sea despertado con esta doctrina. Esto lo encuentra usted en YouTube. Vea el canal de YouTube, suscríbase, dale like a los mensajes y compártalos a todos sus amigos y personas en Cristo y no cristianas. Fue una bendición estar con ustedes. Le habló el pastor Edgardo Hernández. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones.